con un varón misterioso que le cambió el nombre y lo bendijo. Entonces, después de este encuentro, Jacob ya no era el mismo, ya no ni siquiera caminaba igual, caminaba cojeando. Y vimos cómo cuando el Señor toca nuestras vidas, que mata la carne, ¿verdad? Mata la naturaleza pecaminosa y de repente ya no somos los mismos. Y en vez de llamarse Jacob, este hombre misterioso que hoy creemos que es el ángel de Jehová o era el Jesús preencarnado antes de que viniera a la tierra, le cambió el nombre de Jacob, que significa usurpador o ladrón, y se lo cambió a Israel o Israel, que significa el que lucha con Dios o guerrero de Dios. Entonces, como vamos a ver en los siguientes versículos, aparentemente Dios también había hecho una obra en su hermano Esaú. También estaba trabajando en la vida de Esaú. Ok, vamos a empezar en el nombre del Señor. Ahí en el capítulo 33 y he intitulado este mensaje de esta noche, Jacob regresa a Canaán. Jacob regresa a Canaán. ¿Se acuerdan ustedes que se fue Jacob a la tierra de Padán Aram? Y allí vivió con su tío Labán por 20 años y ahora venía de regreso. Entonces vamos a empezar ahí con los primeros dos versos, amor, 33, 1 al 2, y los que lean por favor lean fuerte para que oigan todos. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Entonces escriban en sus papeles. Sin duda, al ver que Esaú se acercaba con 400 hombres, llenó de temor a Jacob. Dijo, ahora sí, aquí mi hermano nos va a dar y aquí vamos a quedar. Entonces Jacob distribuyó a su familia y de la manera que los distribuyó, aquí nos podemos dar cuenta quiénes eran sus favoritos, ¿verdad? Entonces, ¿quién puso al frente? Primero al frente puso a las siervas, ¿verdad? Y a los niños de las siervas, por delante, las siervas de sus esposas. Luego puso a Lea y a sus hijos, a la que menos amaba. Y por último puso a Raquel y a José, por último, ¿verdad? Raquel era a quien él quería más que a todos, y por ende también a José. Entonces yo he de haber pensado, primero, si se empieza a ejecutar a los de enfrente, oímos los de atrás, ¿verdad? Y entonces, años después al seguir con la historia, vamos a observar el daño causado por el favoritismo de los padres. Si nosotros examinamos la vida de José, la vida de los apóstoles, de los patriarcas, y el hecho de que Jacob le daba preferencia a José y también a Benjamín por ser hijos de Raquel, se van a dar cuenta del daño que eso causa a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Nosotros los padres no debemos de tener favoritos, ¿verdad? Cada hijo, cada persona son diferentes, y sí, a veces tratamos diferentes a la gente porque son diferentes, no podemos tratar a todos igual, pero eso no quiere decir que uno tenga más valor que el otro. Y yo creo que los padres, usando la sabiduría de Dios, debemos de amar a nuestros hijos por igual y no dar preferencia de uno a otro, porque eso causa enemistad, eso causa riñas, contiendas innecesarias, ¿verdad?
debemos de aprender a amarlos a todos por igual, enseñarles la palabra de Dios, inculcarles el temor de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Pero desde aquí vemos cómo Jacob trataba diferente, ¿verdad?, a sus hijos. Después vemos también lo que sucedió a Rubén, le faltó respeto a su padre, a tantas cosas que pasaron, engañaron a Jacob y sucedieron muchas cosas. Claro que al final todo salió bien, pero porque Dios toma las cosas, ¿verdad?, malas y les da vuelta para bien. Pero no quiere decir que sea necesario que nosotros actuemos de esa manera. Entonces, como padres debemos de pedirle a Dios sabiduría para crear a nuestros hijos y definitivamente no dar preferencia uno al otro. Esto causa mucho daño, como después vamos a ver. Ok, vamos a seguir entonces a versos Eli 3 y 4, por favor. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraba. Entonces, ustedes pueden imaginarse a Jacob cómo iba inclinándose hacia tierra, ¿verdad? Y no sabía qué iba a esperar. Jacob, la verdad, esperaba lo peor. Y también pues, imagínense, Esaú se dejó venir con 400 hombres. Yo también pensaría lo mismo. Viene a eliminarnos, ¿verdad? Pero escriben sus papeles. El acto de humildad que mostró Jacob demuestra a un hombre diferente y quebrantado por Dios. Entonces, una de las cosas que Dios usa las pruebas es para quebrantarnos, ¿verdad? A veces parece que es cruel, porque es muy doloroso a veces. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué nos quebranta? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quebranta? Pues una de las cosas que Dios quebranta en nuestras vidas, que tienen que quebrantar, es el orgullo, la carnalidad, la autosuficiencia, la arrogancia, nuestra tendencia de confiar en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. Entonces a veces llega el momento en que Dios nos quita todo. Llega el momento en que lo que antes funcionaba, ahora no funciona. Lo que antes nos salía tan bien, ya no sale tan bien, ¿verdad? Durante un periodo. Y no es que Dios sea cruel, sino que Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Quiere que reconozcamos que es su mano en nuestras vidas la que trae bendición, ¿verdad? A veces creemos que somos tan inteligentes, que somos tan listos, que somos tan brillantes, que es nuestra inteligencia la que nos llevó acá, nuestro esfuerzo acá, allá, y se nos olvida Dios, ¿verdad? Nos volvemos orgullosos, soberbios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Toma las pruebas de esta vida y a veces nos quita todo, nos quebranta, deja que nos aplasten, para que un día voltemos arriba y digamos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, te reconozco que tú eres Dios, así como quebrantó a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? En el libro de Daniel, este hombre poderoso básicamente gobernaba como él quería, hacía lo que él quería, pero Dios lo tomó y lo humilló para que supiera que fue Dios el que le dio su reino y su imperio. Interesantemente, ¿se acuerdan ustedes? Duró 7 años como bestia, como animal del campo. Y lo interesante es que aquí Jacob se postró ¿cuántas veces? 7 veces. Tal vez fueron 7 golpes que Dios le dio a Jacob para que aprendiera a reconocer, ¿sabes qué, Jacob? Yo soy tu Dios, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te protejo, yo soy el que te levanto, yo soy la fuente de tu misericordia, yo soy tus fuerzas, yo soy tu bendición, yo soy tu todo. Entonces aprende a confiar y a depender de mí, ¿verdad?
El proceso de la santificación, el proceso del quebrantamiento, a nadie nos gusta. A nadie nos gusta pasar por el quebrantamiento. O sea, a alguien que le gusta, hay algo que está mal. Pero tampoco Dios se complace en nuestro sufrimiento. Pero debemos entender que tenemos que pasar por el proceso para que Dios nos pueda quebrantar y después moldear a lo que Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? A lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando estaba en el ejército, las primeras 2 semanas, las llamaban la primera semana la llamaban la semana del infierno. Después lo que llamaban nos quebrantaban. Nos corrían hasta que ya no podían corrernos más y parece que nos íbamos a morir. ¿Qué está pasando? Nos quebrantaban y luego nos empezaban a edificar. Empezamos a agarrar condición, hasta que llegamos a ser marinos. Pero todo empezó por el proceso del quebrantamiento. Y es lo mismo, equivalente espiritualmente. Dios usa las pruebas, usa las luchas para quebrantarnos y así moldearnos a la persona que necesitamos ser para llevar a cabo el llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Pero nadie puede pararse de pie delante de Dios con orgullo. La palabra de Dios nos dice que Dios odia el orgullo. ¿Por qué? Porque nos causa que quitemos nuestra vista de Él y nos hagamos autosuficientes, nos olvidemos de Él. Entonces, para sorpresa de Jacob, Esaú, sin mostrar algún rastro de rencor, lo recibió con lágrimas. ¿Fíjense eso? Ni siquiera le dijo, ahorita me las vas a pagar. No, dice que corrió, lo abrazó, le besó el cuello, dice que empezó a llorar. Entonces, durante el periodo de 21 años en que no se vieron, Dios también había trabajado en el corazón de Esaú. Entonces, cuando llega la respuesta asombrosa de Dios, nos damos cuenta de que Él tiene el poder para cambiar corazones. Entonces, mientras Dios está trabajando con nosotros, Dios está trabajando con las otras circunstancias. Para cuando lleguemos al lugar donde Dios nos va a dar la bendición, nos va a bendecir, entonces todo lo que antes nos amenazaba, todo lo que antes teníamos temor, todo lo que antes creíamos que era derrota, de repente se vuelve en bendición. ¿Verdad? Me recuerdo de ese hermoso himno que decía: las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición. Entonces, cuando llegas a ese lugar de bendición, Dios ya movió todas las cosas, ¿verdad? Dios ya cambió el corazón de Saúl. Ahora, en vez de Saúl de venir a querer darte y matarte, ahora viene, te abraza, te besa y llora, ¿verdad? Llega la culminación de la respuesta de Dios. Todo lo que el diablo había hecho para maldad, para mal, todas las cosas malas que nos habían pasado, de repente Dios les da la vuelta y lo torna en bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Y solamente Dios puede hacer eso. Y si nosotros le permitimos al Señor moldearnos, trabajar en nosotros, Él va a hacer algo hermoso de nosotros, ¿verdad? Pongamos nuestra confianza plenamente en el Señor. No nos rebelemos, no nos quejemos, aprendamos, si estamos pasando por la prueba, aprendamos a darle gracias, decirle: Señor, gracias. No entiendo qué está pasando, pero escojo darte gracias porque todo lo que está pasando tú lo estás volviendo para mi bien, ¿verdad? Y en esos tiempos crece nuestra fe. En ese tiempo nos hacemos más fuertes espiritualmente. Ya después, ya no cualquier cosa nos mueve. Lo que antes nos movía, el Esaú que antes nos asustaba, de repente ya no nos asusta, ya es un gatito, ¿verdad? Porque el Señor ha trabajado a favor de nosotros, a favor de su pueblo. Entonces, no importa después, pase lo que pase, venga lo que venga, sabemos que nuestra roca es el Señor Jesús y que podemos estar firmes en Él. Vamos a seguir, pues, y los versos 5 y 7, lee el 5, por favor. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron
y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Entonces la familia de Jacob hizo exactamente lo que Jacob les había indicado. Y en ese momento Esaú pudo ver con sus ojos la bendición de Dios sobre Jacob. Ahora estaba su aljaba llena de hijos. El tener hijos es una bendición. Vivimos una sociedad donde hasta la iglesia nos parecemos al mundo, queremos ser como el mundo. Ay, no, que tantos hijos y que esto. No, dice la palabra de Dios que los hijos son una bendición. Y el que llena su aljaba con ellos dice que no se avergonzará cuando esté a las puertas de la ciudad, ¿verdad? Cuando alguien venga en contra de él o ella, va a tener quien lo defienda. Los hijos son una bendición. Entonces, Esaú volteó a ver y miró a Jacob, sus esposas, sus hijos, los animales, sus siervos, todo lo que tenía, y vio que Dios había bendecido en gran manera a Jacob. Jacob se fue sin nada, tal vez solamente con un cayado en su mano, pero regresó con una casa bendecida, una casa llena del favor de Dios. Entonces, ¿qué sus papeles? Cuando ya llegue la respuesta de Dios, entonces Él nos vindicará ante todo el mundo, ¿verdad? Todos aquellos que dicen, hey, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Por qué? Yo pensé que era ungido. Yo pensé que era ungida de Dios. Mira, se hizo aleluya o se convirtió a Dios y mira lo que le está pasando, ¿verdad? Lo que yo llamo los amigos de Job. Vienen los amigos de Job a decirnos, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te están pasando tantas cosas? Bueno, si ponemos nuestra confianza en Dios y perseveramos, llega el momento en que Dios nos vindica ante los ojos de los que antes nos criticaron. Fíjense lo que dice Salmo 37:6. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Verdad? Cuando Dios ya finalmente te vindica. Y lo hace de tal manera que todo el mundo pueda ver, mira, sabes que no era que hizo algo mal, sino que estaba pasando por una prueba. Pero ahora Dios ha bendecido a esta persona y ahora a la luz de todo el mundo están viendo el favor y la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que el justo caerá 7 veces, pero se levantará. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo levantará y Dios puede hacernos que estemos firmes hasta el día de su venida. Bendito sea el Señor. Amén. Ok, Jackie, 8 al 11, por favor. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, en hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Insistió con él y Esaú lo tomó. Entonces Dios también había bendecido a Esaú, pues se acordó de Isaac su siervo. ¿Se acuerdan? Que Esaú le bendijo, dame una bendición, y también a Isaac lo bendijo, pero no era la bendición principal. Pero de todas maneras, Esaú tenía bendición de Dios porque el hombre de Dios, Isaac, lo había bendecido. Entonces, ¿qué pasó? Que Jacob, de tanto que tenía, le dio a Esaú, y Esaú no lo quería aceptar porque no, yo ya tengo lo mismo, pero Jacob muy sabiamente le dijo, dice, por favor, si he hallado favor en ti, por favor acepta mi presente. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Que Esaú no nomás vino, abrazó, le dio la bienvenida a su hermano, sino que también se fue bendecido, ¿verdad? Es una bendición completa, es plena cuando Dios hace las cosas
la bendición es completa, no le falta nada. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Los que buscan las riquezas de este mundo, los que enfocan su vista en este mundo, en las riquezas, generalmente todo lo que obtienen viene con un precio muy caro. Un precio que trae tristeza, un precio que trae dolor, un precio que a veces hasta trae muerte. Pero cuando buscamos a Dios, como dice, buscar primeramente a Dios, ¿cómo dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios y Él nos bendice, es una bendición plena, una bendición completa, no falta nada, y tampoco dice la palabra de Dios que no añade tristeza con ellos. Es muy hermoso eso. Entonces, ¿qué ven sus papeles? La bendición espiritual le pertenecía a Jacob, ya que de su linaje vendría el Mesías prometido. La bendición espiritual le pertenecía a Jacob, ya que de su linaje vendría el Mesías prometido. Entonces, la bendición que tenía Esaú era terrenal. La bendición que tenía Jacob no nomás era terrenal, porque tenía muchas posesiones, sino que también era espiritual. ¿Por qué? Porque ese linaje fue escogido para que un día viniera Jesús. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham? Dice, te bendeciré, todas las familias del mundo serán bendecidas en ti. Hablando de esa semilla, hablando de el Mesías que iba a venir por medio del linaje de Abraham, el linaje de Isaac y el linaje de Jacob. Es muy bonito eso. Entonces, Esaú tenía suficientes pertenencias. Al principio rechazó la oferta de Jacob, pero al fin accedió. Y obviamente, pues Jacob también estaba muy agradecido de que Esaú no lo había matado. Esaú esperaba lo peor. No, perdón, Jacob esperaba lo peor. Yo pienso que él pensaba que iba a matar hombres, mujeres, niños, todo su ganado, pero como se dio cuenta, Dios había trabajado en el corazón de Esaú y lo recibió y lo abrazó y oraron juntos. Amy, 12 al 14. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Entonces Esaú quería acompañar a Jacob, pero Jacob le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo ir deprisa, tengo que cuidar a mis animales, por favor ve tú. Y parece que Jacob tenía planes de ir a seguir con Esaú, pero por alguna razón u otra nunca fue. Entonces, escriben sus papeles, por alguna razón u otra, Jacob nunca visitó a Esaú en Seir. Y tenía tantos animales que no podía apresurar el paso. Ok, amor, de 15 y el 16, por favor. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Entonces, en sus papeles, Jacob sabiamente rechazó la oferta de Esaú dejar de su gente con él. No sea que otra vez estuviera en mal con él. En otras palabras, dijo, no, si se queda su gente, a lo mejor salimos de pleito otra vez y mejor que se vayan todos. Eso fue una movida muy sabia. Entonces por fin Esaú lo dejó y se volvió a la tierra de Seir. La tierra de Seir es lo que después fue conocido como Edom, la tierra de los edomitas, ¿verdad? Edom quiere decir rojo, era el sobrenombre de Esaú. Y Seir se encontraba en lo que hoy en día es Jordania, el país de Jordania, allá en el Medio Oriente. Y es muy interesante, miren, en esa porción, esas montañas de Seir, se encontraba una ciudad
llamada Petra. Y Petra, o también es conocida como Bosra, es una ciudad muy interesante. Es una ciudad que se encuentra entre las montañas y fue, ¿cómo se diría eso? Fue construida de las piedras. En otras palabras, los edificios fueron hechos en las piedras de la montaña. Es muy bonito, hasta pueden ir cuando va la gente a visitar Israel, es uno de los lugares que visitan, es la ciudad de Petra. Pues lo interesante de esta ciudad es que se cree que durante la tribulación, cuando el anticristo, el antimesías, comience a perseguir a Israel, a los judíos que se rehúsan a adorarlo, parece que Dios los va a salvar y los va a llevar a la ciudad de Petra, a esa región, para guardarlos hasta su segunda venida. Y es interesante que es en la tierra de Esaú, en la tierra de Edom, donde se encuentra esta ciudad llamada Petra. Es muy interesante. Dice la palabra de Dios que cuando Él regrese, dice que sus vestimentas van a estar rojas de la sangre que se va a derramar. Y va a ir a pelear en contra del antimesías, anticristo, en esa región. Y va a liberar a los judíos. Israel va a decir, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los va a traer de regreso triunfalmente a Jerusalén. Si estudiamos la escatología, a los profetas, nos vamos a dar cuenta que esta ciudad de Petra tiene mucha significancia. Y interesantemente, se encuentra en el lugar que era Edom, donde Esaú estableció una nación. Eli 17-18. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí. Hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Entonces Jacob primero habitó en Sucot, donde hizo cabañas para su ganado. Y finalmente, esperen sus papeles, finalmente después de 21 años, aproximadamente en el año 1908, antes de Cristo, Jacob regresó a Canaán. Esta palabra Sucot es interesante, significa cabañas. Es una de las fiestas bíblicas, la fiesta de tabernáculos que celebran. Y muchas personas creen que la segunda venida de Cristo va a ser en ese tiempo, porque uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, o que Dios hace su habitación con nosotros, ¿verdad? Hace su Sucot, hace su cabaña, hace su morada con el hombre. Es muy interesante que cuando regresó a Jacob, primero llegó a este lugar llamado Sucot, y finalmente después volvió a entrar a la tierra de Canaán, que eran como 1908 años antes del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Estos eventos sucedieron muchos años antes. Dios estaba poniendo el cimiento, el fundamento, para que se estableciera la nación de Israel y eventualmente pudiera venir el Mesías al mundo a morir por los pecados del mundo. Daniel 19. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohei Israel. Entonces, la compra de este campo fue la segunda porción de la tierra en Canaán que el linaje de Abraham había comprado. ¿Se acuerdan que Abraham años antes había comprado tierra ahí en esa región? Pues ahora de regreso Jacob compró otra porción, otra parcela de tierra. Esto es muy significante. Entonces escriban sus papeles. La compra era simbólica, pues la tierra no le pertenecía porque la habían comprado,
sino porque Dios se las había dado. Entonces, Dios ya les había dado esa tierra, era de ellos. Pero la manifestación plena no se iba a manifestar hasta muchos años después, ¿verdad? Aproximadamente tal vez unos cerca de 1000 años después es cuando Israel entró a la tierra de Canaán a conquistarla. Y es como nosotros, ¿verdad? Lo que somos nosotros no se ha manifestado completamente. Todavía estamos en esta tierra, pero un día, cuando el Señor venga por nosotros y seamos transformados, entonces la manifestación plena de que Jesús nos compró, nos redimió, va a ser manifestada. Entonces, mientras la tierra ya le pertenecía, toda la tierra se la había dado, la manifestación de la posesión de la tierra no sería manifestada hasta mucho después. A veces así trabaja Dios. Dios nos da una promesa, pero no la vamos a ver nosotros. La van a ver tal vez nuestros hijos o tal vez nuestros nietos. Pero como Abraham debemos de ser gente de fe, debemos de creerle a Dios, decir, Señor, no he visto todavía, pero yo creo lo que tú me prometiste. Entonces lo más probable es que aquí en Siquem, Jacob cumplió su promesa de diezmar de todo lo que Dios le había dado. Tal vez a Melquisedec, ¿se acuerdan que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, al rey de Salem? Aunque la Biblia no dice, es muy probable que aquí Jacob le cumplió la promesa que le hizo cuando iba rumbo a Padán Aram. Le dijo, Señor, si tú me bendices, de todo lo que tú me des, te voy a dar a ti el 10%. Y como les digo, aunque la Biblia no dice, es muy probable que aquí en Siquem fue donde él cumplió esta promesa que le hizo al Señor. Entonces, como su abuelo Abraham, Jacob edificó un altar aquí. Años antes Abraham había edificado un altar y le puso por nombre Dios el Elohei Israel, que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Y es muy significante, ¿verdad? Porque en un tiempo futuro esa tierra ya no se iba a llamar Canaán, esa tierra se iba a llamar Israel. Entonces, ¿por qué edificaban altares? Porque el altar es un símbolo de adoración, ¿verdad? Es la manera que adoraban los antiguos. Y el altar significaba un sacrificio. Mataban un animal y lo sacrificaban en el altar como adoración a Dios, ¿verdad? Como era una cobertura temporal de los pecados. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora nosotros, por medio de la sangre de Jesús, hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Por eso, ahora nosotros no edificamos nuestros altares en la casa cuando oramos, cuando adoramos, y no ocupamos sacrificar animales. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó nuestros precios una vez por todas. En ese tiempo sacrificaban animales para cubrir el pecado temporalmente, ¿verdad? Entonces, el altar de ese tiempo significaba adoración, pero muy importante, Jacob estaba estableciendo que un día esa tierra donde ellos estaban se iba a llamar Israel. Por eso puso el Elohei Israel, que significa Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? El Dios que lo trajo a esa tierra, el Dios que les prometió esa posesión, y el Dios que un día va a regresar. Cuando Jesús regrese, no va a reinar de Nueva York, no va a reinar de Moscú, no va a reinar de París, no va a reinar de Los Ángeles. Cuando el Señor regrese, Él va a reinar en la tierra de Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Y todo esto es muy importante que entendamos que cuando llegue el tiempo, el Señor va a cumplir todas sus promesas. Aunque tardó miles de años, Dios va a cumplir todas sus promesas y va a cumplir sus promesas a nosotros, ¿verdad? A los que le somos fieles a Dios. Tal vez estemos pasando por la prueba, pero si somos fieles, tarde que temprano Dios nos va a sacar y nos va a vindicar ante todos, ¿verdad? Y va a traer la plena expresión de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Dios promete que nos va a bendecir nuestros hijos. A lo mejor ahorita no se mira nada, a lo mejor nuestros hijos están descarriados o lo que sea, pero un día Dios va a cumplir la palabra que hizo. Podemos confiar en eso, podemos estar tranquilos en el hecho de que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Entonces,
Entonces aquí nos vamos a quedar esta vez, y con la ayuda de Dios la semana que entra vamos a seguir en Génesis y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias esta noche por este hermoso tiempo que nos has permitido pasar juntos. Señor, pido tu bendición sobre todos los que nos están escuchando. Padre, si alguien está pasando pruebas, yo te pido que tú los guardes, los sostengas con tu Espíritu Santo. Señor, tú tienes la respuesta. Yo te pido que los ayudes, que los consueles con tu Espíritu Santo y los ayudes a seguir adelante, Padre. Guardan sus hermanos. Si hay alguien enfermo, oramos por su sanidad. Si hay alguien desanimado, Señor, oramos que tú los confortes y los animes con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén. Yo les bendiga a todos. Pasen una hermosa noche, una hermosa tarde. Shalom.